Pues vamos a analizar con mucha claridad el impacto que tienen las medidas de Estados Unidos sobre nuestra economía. Todas las voces, gremios, gobierno, trabajadores. Y vamos a empezar con lo que piensa el gobierno. La ministra encargada de Comercio, Cielo Rusín, que dijo que Colombia no tomará retaliaciones ante los gravámenes. RCN en el lugar de la noticia con José María del Pino. José María, buenas tardes. Muy buenas tardes. La ministra encargada de Comercio, Cielo Rusín, quien se encuentra en Washington, D.C., no por el anuncio de aranceles, sino para participar del Consejo de Turismo de la OEA, convocó una rueda de prensa esta mañana, muy temprano, 8 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, para dar a conocer el análisis que ha realizado la administración del presidente Gustavo Petro sobre los anuncios de aranceles globales que ha impuesto la administración de Donald Trump. Un arancel que para el caso de Colombia corresponde a un 10% que lo excluyó de la lista de los países más castigados junto a la mayoría del resto de los países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos dijo la ministra encargada de Comercio? ¿Cuál es el análisis que se realiza de estos anuncios? Lo vemos a continuación. El gobierno colombiano le ha respondido a Donald Trump luego de que anunciara aranceles y fue la ministra de Comercio encargada quien explicó la hoja de ruta tras estos impuestos. Nosotros lo que estamos mirando es en esos espacios donde tenemos una medida inferior con ese 10%, cómo podemos generar una oportunidad para la exportación de los productos colombianos y cómo esa coyuntura nos obliga o nos ratifica esa importancia de seguir transitando hacia una apuesta de diversificación tanto de los productos de exportación como de los mercados hacia los cuales tenemos relación comercial. Aseguró que no tomarán represalias ante la medida. Casi que estamos teniendo, de hecho estamos teniendo el mismo tratamiento de quienes se consideran los más amigos de Estados Unidos. Dijo también que están desarrollando todas las opciones necesarias para sacar lo positivo de la situación. Aquí el llamado es a trabajar de manera muy mancomunada tanto con los gremios, los diferentes sectores productivos, el agropecuario, por ejemplo, para de cara a estas medidas encontrar una oportunidad de fortalecimiento también hacia otros mercados y también incluso para mejorar nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos. Esta respuesta del gobierno se da en medio de las preocupaciones por la falta de un ministro en propiedad. Y miremos en Colombia cuáles son algunos de los principales productos que se exportan a Estados Unidos. En primer lugar está el petróleo, que el año pasado vendió más de 4.500 millones de dólares. Le sigue el oro con 1.400 millones de dólares. Las flores ocupan el tercer lugar con 1.400 millones de dólares en ventas. El café con 1.300 millones de dólares. Y finalizamos con este producto insignia, el banano, que representó en ventas 171 millones de dólares. Cifras que entrega el DANE con corte a diciembre del año pasado. Ahí lo veíamos, Felipe, el sector floricultor juega un papel muy importante en nuestra economía, 1.400 millones de dólares. Dicho esto, Juan David Galindo, ¿cuál será el impacto para esta industria en específico? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues contarles que de esos 1.400 millones de dólares, alrededor de 300 millones de dólares corresponden solo a rosas y que para muchas de estas industrias y de estas empresas, el 80% de las ventas que hacen en el año se dan para una festividad que se celebra mucho en Estados Unidos, que es el Día de San Valentín, que fue el pasado 14 de febrero. Hay que decir que para esta jornada se exportaron más de 700 millones de tallos de flores desde Colombia hacia los Estados Unidos y la principal preocupación es que no es tan fácil para ese sector de flores abrir nuevos mercados y llevar estos productos hacia otras naciones. Las flores son uno de los principales productos que Colombia exporta hacia los Estados Unidos y de acuerdo con cifras del DANE al cierre del 2024, las exportaciones de flores sumaron más de 1.400 millones de dólares. Seguramente puede generar o reducciones del consumo, de todas maneras, o una negociación entre importadores y exportadores para decirle, mire, el buqué, yo se lo pago, pero 10% más barato. La preocupación del sector floricultor es que migrar hacia otros mercados no es tan fácil. No es fácil para nada sustituir los mercados de exportación. En el caso de las flores prácticamente es imposible. Diversificar hacia Europa pues no es una solución. Diversificar hacia el Asia puede ser, pero es que hoy en día
al exportador colombiano le va a dar exactamente lo mismo exportar a China que exportar a Estados Unidos con 10% más de arancel. Sin embargo, también se abren oportunidades para el sector, pues los aranceles a las flores europeas son más altos. Ahí tenemos una ventaja, digamos, entre comillas, frente a Europa. Y es que Holanda, que es el gran exportador de flores del mundo, pues digamos, y exporta sus tulipanes, justo en este momento además arranca la temporada de tulipanes en Europa, pues obviamente nosotros vamos a tener una mejor posición competitiva, digamos, entre comillas, frente a las flores importadas desde Europa. Es de mencionar que en mayo se celebra el Día de la Madre, que es la segunda fecha más relevante para las ventas de flores de Colombia hacia los Estados Unidos, flores que ahora estarán grabadas con el 10%. Pues Juan David, hablemos ahora del café, que también es otro de los productos que exportamos a Estados Unidos. ¿Qué dice ese sector? ¿Va a aumentar la demanda? Bueno, sobre el café, la situación tal vez no es tan complicada al igual que las flores. ¿Por qué? Porque el café es un bien que es inelástico. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reemplaza fácilmente. Si la gente deja de consumir café, consumiría otro tipo de productos, como por ejemplo el té, pero los aranceles que tiene Estados Unidos hacia el té son incluso más altos que los del café. Hay que decir que del 100% del café que Colombia exporta al mundo, el 42% se va hacia los Estados Unidos, y pues en Noticias RCN hablamos con los exportadores de café, quienes se mostraron un poquito preocupados, pero también optimistas con las opciones que se pueden abrir y oportunidades gracias a estos nuevos aranceles. El café ha sido el producto insignia de las exportaciones colombianas desde hace años, y hoy en día el café colombiano tiene el 17% del mercado en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal destino de exportación de nuestro café colombiano, más del 40% de las exportaciones van a ese mercado, y desde el punto de vista de proveedores, somos el segundo proveedor más importante de café para Estados Unidos después de Brasil. Si bien los aranceles que colocó Estados Unidos pueden tener impactos en el sector, los caficultores nacionales aseguran que la situación no es tan complicada. Que en la medida en que esto se integre en la estructura de costos, se va a ir normalizando. Lo otro es que pues, el café tiene una demanda inelástica, y no solo el café va a tener o va a estar sometido al tema de arancel. Recordemos que productos sustitutos como el té, por ejemplo, pues va a tener un arancel incluso mucho más alto. Los productores colombianos de café también trabajan en llevar el café nacional a nuevos mercados. La diversificación de los mercados en el café no es un tema coyuntural. Nosotros como exportadores exportamos a más de 110 países nuestro café colombiano en todo el mundo. De hecho, China ha venido creciendo de una manera importante. Es de mencionar que estos aranceles empezarán a aplicarse a partir del próximo sábado 5 de abril. Aquí en Noticias RCN las noticias son bien contadas y bien explicadas. Ya revisamos el sector de las flores, también lo hicimos con el café, pero ahora veamos cómo podría afectar este 10% de arancel al sector del banano. Este es uno de los principales productos de exportación que salen desde el nororiente del país hacia los Estados Unidos, y por supuesto los productores están preocupados. Nos vamos para Santa Marta. Luis Fernando Iguarán, ¿qué dicen? Buenas tardes. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. Mire, hay dos inquietudes por parte de los bananeros de esta región del país. Una es que a mayores impuestos podría hacer incrementar el valor de la carga de exportación, y eso podría hacer caer las ventas. Y otra es que países que compiten con Colombia en exportación, como son Ecuador, Costa Rica y Guatemala, acudan a la diplomacia para tratar de bajar o eliminar aranceles, y si Colombia no lo hace, quedarían los colombianos en desventaja. Aquí en esta región del país se produce el 45% del banano que Colombia envía al mundo, y la mayor parte de él va a los Estados Unidos. Para los 800 productores de banano en Magdalena, La Guajira y Cesar, que exportan hacia los Estados Unidos, la primera inquietud se da en que los aranceles incrementen los precios de consumo en ese país. Eso nos preocupa en el sentido de que la demanda en general en Estados Unidos caiga y por consiguiente colateralmente afecte al banano. Las condiciones impositivas serán iguales para Colombia como para los países competidores, y eso los coloca en igualdad de condiciones.
pero piden al gobierno trabajar por mantener las relaciones comerciales y revertir los aranceles. ¿Qué pedimos al gobierno? Que sean muy diligentes, muy estratégicos para atender todos los canales diplomáticos. También piden ayudas internas para mejorar competitividad y disminuir efectos de esta decisión de Washington. Necesitamos más vías, más modernización en distritos de riego, que se reactive el seguro agropecuario, en general que se mejore la seguridad. En esta región del país se producen 900 toneladas anuales de banano y el 30% tiene como destino a Estados Unidos. Aguacate y textiles son otros sectores afectados por esta medida arancelaria impuesta a Colombia. Aparte del café y de las flores, son varios sectores económicos que podrían verse afectados por los aranceles del 10%, como por ejemplo los bananos, los textiles y el aguacate. Esta medida definitivamente nos deja muy sorprendidos, genera muchísima incertidumbre en todo el sector, porque hasta que no conozcamos el texto definitivo de las medidas ejecutivas que acaba de anunciar el presidente Trump, pues no vamos a poder dimensionar realmente cuál va a ser el impacto. Va a afectar mucho más a los exportadores y al consumo local. Yo creo que se nos puede mejorar muchísimo. Esto genera una tensión internacional y es una sacudida, como hemos dicho, al comercio internacional que no genera ganadores sino perdedores. Sin embargo, empresarios consideran que estos aranceles también pueden presentar oportunidades para distintos productos y mercados. Podemos ver oportunidades en sector agrícola, podemos ver oportunidades en el tema de flores, frutas, café, pescado, azúcar, derivados agroindustriales. Hoy en día hay 11.497 partidas arancelarias entre Colombia y Estados Unidos que no tienen ningún tipo de arancel y cuyas mayorías quedarán grabadas con el 10% a partir del próximo sábado.